Imagina un mundo completamente transformado por el descubrimiento de un manuscrito sagrado de 2000 años que revela secretos oscuros sobre la verdadera naturaleza de la humanidad. ¿Alguna vez te has preguntado por qué textos que moldearon civilizaciones enteras desaparecieron misteriosamente de las escrituras sagradas? ¿Qué fue lo que realmente motivó la eliminación de un libro lleno de historias inquietantes sobre ángeles caídos y gigantes? ¿Por qué la Iglesia primitiva escondió intencionalmente estas narrativas enigmáticas y quién se benefició de todo esto? ¿Y si las verdades ocultas en el libro de Enoc pudieran redefinir todo lo que sabemos sobre la historia humana? Este manuscrito, mantenido en las sombras por la Iglesia y salvado por una casualidad del destino, podría cambiar completamente todo lo que conocemos. Después de más de 1000 años en el olvido, el libro de Enoc resurge para revelar misterios que han sido cuidadosamente ocultados de la humanidad. Antes de seguir con este contenido, te pido que verifiques si ya estás suscrito al canal. Así no te perderás ninguno de nuestros contenidos exclusivos que te revelan un mundo más allá de lo convencional. No te quedes afuera. El libro de Enoc, un antiguo manuscrito judío, ha fascinado a estudiosos y curiosos durante siglos con su trama densa de temas y relatos misteriosos. A menudo considerado como una de las obras apócrifas más importantes, nos da un vistazo a las creencias y prácticas de las primeras comunidades judías, especialmente durante la época del Segundo Templo. Este texto, atribuido a Enoc, el bisabuelo de Noé, no está incluido en la Biblia canónica, lo que genera preguntas sobre sus orígenes y los motivos de su exclusión. El libro de Enoc está compuesto por varias secciones, incluyendo el libro de los vigilantes, el libro de las parábolas y el libro astronómico, cada una aportando a una visión compleja de lo divino, del cosmos y del lugar de la humanidad en él. Históricamente, el libro refleja las ideas teológicas y cosmológicas predominantes entre las sectas judías en una época de cambios y disturbios significativos, proporcionando una mirada sobre sus esperanzas, temores y aspiraciones. La exclusión de ciertos textos antiguos, como el libro de Enoc, de las escrituras sagradas ha sido un tema de debate considerable entre académicos, teólogos e historiadores. Entender las razones detrás de esta exclusión no solo aclara el contexto histórico de estos textos, sino que también influye en nuestra interpretación de las creencias y prácticas religiosas. El libro de Enoc, atribuido a Enoc, el bisabuelo de Noé, es una obra fascinante que aborda temas como el juicio divino, la naturaleza del mal y el destino de la humanidad. Sin embargo, fue considerado no canónico por los líderes de la Iglesia primitiva y las autoridades judías, lo que llevó a su ausencia en la Biblia. Uno de los principales motivos para la exclusión del libro de Enoc está relacionado con su contenido teológico, que se desvía significativamente de las doctrinas establecidas tanto por el judaísmo como por el cristianismo primitivo. El texto nos cuenta una cosmología supercompleja, llena de relatos detallados sobre los ángeles caídos, conocidos como los vigilantes, que bajan a la tierra y empiezan a interactuar con la humanidad. Estos ángeles, movidos por la lujuria y la ambición, toman esposas humanas y crean una raza de gigantes conocida como los Nefilim. Esta historia, aunque fascinante, causó problemas teológicos para los primeros líderes religiosos, que querían mantener una visión clara y coherente de la orden divina y la moral. Imagínate, ver a los ángeles metidos en ese tipo de comportamientos transgresores chocaba con la idea de que los seres angelicales eran solo mensajeros divinos puros. Esto generaba muchas dudas sobre cómo estas historias afectaban la visión del pecado y la redención. Los temas apocalípticos y las imágenes tan vívidas de juicio y retribución en el libro de Enoc pudieron haber contribuido a que fuera excluido. Los líderes de la Iglesia primitiva eran muy cautelosos con los textos que podían generar miedo o promover interpretaciones radicales de la escatología, o sea, del fin del mundo. La insistencia del libro de Enoc en la idea de castigo divino para los malvados y el triunfo final de los justos podía verse como una amenaza para los mensajes más light de gracia y perdón que eran la base de las enseñanzas cristianas tempranas. Por eso, el texto fue dejado de lado, en favor de escritos que se alineaban más con la ortodoxia de la época. La exclusión del libro de Enoc de las escrituras sagradas tiene implicaciones profundas. Al no incluir este texto, las autoridades religiosas moldearon la narrativa de la historia bíblica, influenciando cómo las generaciones posteriores entenderían la relación entre la humanidad y lo divino. La falta del libro de Enoc resultó en una perspectiva más limitada sobre las complejidades del pensamiento judío temprano y las diferentes creencias que existían durante el periodo del Segundo Templo. También hizo que mucha gente perdiera de vista la rica variedad de literatura apocalíptica que floreció en esos tiempos antiguos, que exploraba temas de justicia, moralidad y la lucha cósmica entre el bien y el mal. Las historias en el libro de Enoc, especialmente sobre ángeles caídos y gigantes, dejaron una marca duradera en la imaginación cultural y religiosa. La historia de los vigilantes y sus transgresiones inspiró montones de interpretaciones y adaptaciones a lo largo de la historia,
influyendo en la literatura, el arte y hasta la cultura popular. Los gigantes, o nefilim, se volvieron figuras fascinantes, simbolizando muchas veces las consecuencias de la arrogancia y los peligros de apartarse de los mandamientos divinos. Estas narrativas siguen resonando con temas actuales de poder, corrupción y los dilemas morales que enfrenta la humanidad, lo que hace que el libro de Enoc siga siendo relevante incluso hoy. El libro de Enoc también plantea preguntas intrigantes sobre la naturaleza de la justicia divina y el rol de los seres intermediarios en el orden cósmico. Nos muestra un mundo donde los ángeles no son simplemente observadores pasivos, sino participantes activos en el drama de la historia humana. Este retrato desafía las visiones tradicionales de ángeles y demonios, invitándonos a reflexionar sobre las complejidades de la guerra espiritual y las decisiones morales que dan forma a nuestra existencia. Las historias de ángeles caídos y gigantes funcionan como advertencias, alertándonos sobre los peligros de una ambición descontrolada y las consecuencias de alejarse de la guía divina. En conclusión, la exclusión del libro de Enoc de las Escrituras Sagradas es un tema complejo que refleja toda la dinámica teológica, histórica y cultural. Sus relatos sobre ángeles caídos y gigantes nos dan una mirada profunda a la naturaleza del bien y del mal, la justicia divina y las complejidades de la existencia humana. Al investigar las razones detrás de su exclusión, obtenemos una comprensión más clara del contexto histórico en el que se evaluaron estos textos y las implicaciones de su ausencia en nuestra comprensión de las creencias religiosas. El libro de Enoc sigue siendo una obra fascinante que nos invita a explorar los misterios de la fe, la moralidad y la condición humana, retándonos a reconsiderar los límites de la literatura sagrada y las narrativas que moldean nuestra percepción de lo divino. La historia bíblica sobre la ascensión de Enoc, como se describe en el Génesis capítulo 5, versículo 24, presenta una narrativa fascinante que ha intrigado a teólogos y estudiosos durante siglos. El texto dice simplemente: Enoc anduvo con Dios, entonces él no existía más, porque Dios se lo llevó. Esta frase breve, pero profunda, resume un evento increíble en la historia bíblica: el hecho de que Enoc fue llevado al cielo sin experimentar la muerte. Este suceso extraordinario no solo diferencia a Enoc de otras figuras bíblicas, sino que también tiene implicaciones profundas para nuestra comprensión de la mortalidad, el favor divino y la elevación espiritual. La ascensión de Enoc desafía las visiones tradicionales de la mortalidad de varias formas. En la narrativa bíblica, la muerte se ve como una parte inevitable de la experiencia humana, una consecuencia del pecado que entró al mundo a través de Adán y Eva. Las genealogías en Génesis resaltan esta mortalidad de la humanidad, donde cada patriarca vive una vida larga para, al final, morir. La experiencia única de Enoc rompe con este patrón, sugiriendo que existe la posibilidad de trascender la muerte a través de una relación cercana con lo divino. Su ascensión nos hace cuestionar la naturaleza de la vida y la muerte, invitándonos a contemplar el potencial de una elevación espiritual más allá del plano físico. Sugiere que una relación profunda y fiel con Dios puede llevar a resultados extraordinarios, rompiendo la idea de que la muerte es el fin definitivo para todos. La historia de Enoc es un poderoso testimonio sobre el concepto de favor divino. En toda la Biblia, las personas que caminan cerca de Dios suelen ser recompensadas con bendiciones, protección y, en algunos casos, experiencias increíbles. La ascensión de Enoc puede verse como la máxima expresión de este favor divino, resaltando la importancia de su conexión con Dios. Este evento implica que la vida de Enoc estuvo marcada por la rectitud y la obediencia, haciéndolo un modelo de fidelidad. Su ascensión sirve como inspiración para que los creyentes busquen una conexión más profunda con lo divino, sugiriendo que esa relación puede llevar a una elevación espiritual e incluso a una forma de inmortalidad. Las implicaciones de la ascensión de Enoc van más allá de una fe individual, abarcando temas más amplios como la elevación espiritual y la manera en que lo divino interactúa con la humanidad. La experiencia de Enoc anticipa conceptos que luego se desarrollan en la teología cristiana, especialmente en cuanto a la posibilidad de la vida eterna y la resurrección. Su ascensión se puede ver como un adelanto de las enseñanzas del Nuevo Testamento sobre la resurrección de los muertos y la promesa de una vida eterna a través de Cristo. Bajo esta perspectiva, la historia de Enoc se convierte en un símbolo de esperanza, mostrando que una vida dedicada a Dios puede trascender las limitaciones terrenales y llegar a una recompensa divina. La ascensión de Enoc está en sintonía con el tema más amplio de la relación entre lo divino y el ser humano, presente en todas las Escrituras. Nos recuerda la idea de que Dios desea una conexión cercana con la humanidad, una conexión que puede llevar a experiencias transformadoras. El hecho de que Enoc haya caminado con Dios sugiere un nivel de comunión que muchos anhelan alcanzar. Esta relación no es solo un intercambio, es profundamente relacional, basada en la confianza, la obediencia y el amor.
La ascensión de Enoc es un recordatorio de que esta conexión es posible y puede llevarnos a experiencias espirituales profundas que desafían el entendimiento convencional. Además de sus implicaciones teológicas, la ascensión de Enoc también invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fe y la búsqueda de la santidad. Si encuentras valor en este vídeo, dale un me gusta. Realmente nos ayuda y permite que otras personas descubran nuestro contenido. A Enoc a menudo se le asocia con la idea de rectitud, ya que se describe como un hombre que caminó con Dios. Esta frase implica un estilo de vida marcado por la integridad, la devoción y el compromiso de vivir de acuerdo con los principios divinos. El ejemplo de Enoc anima a los fieles a esforzarse por tener una relación similar con Dios, enfatizando que la elevación espiritual se puede alcanzar a través de una vida de fidelidad. Su historia nos llama a buscar la santidad y un entendimiento más profundo de la voluntad de Dios, reforzando la idea de que esos esfuerzos pueden traer resultados extraordinarios. La ascensión de Enoc se puede interpretar como un desafío a las ideas comunes sobre la vida después de la muerte en culturas antiguas. En una época en la que muchos creían en una existencia sombría después de la muerte, la experiencia de Enoc ofrece una visión más esperanzadora y elevada de lo que hay más allá de esta vida. Sugiere que existe un reino divino donde las personas fieles pueden vivir en la presencia de Dios, libres de las limitaciones de la mortalidad. Esta perspectiva no solo enriquece la narrativa bíblica, sino que también ofrece una fuente de consuelo y esperanza para los fieles que enfrentan las realidades de la vida y la muerte. El significado de que Enoc haya sido llevado al cielo sin experimentar la muerte es profundo y tiene muchos niveles. Su ascensión desafía las visiones tradicionales de la mortalidad, ofreciendo una visión de la posibilidad de trascender la muerte a través de una relación cercana con Dios. Ella destaca los temas del favor divino y la elevación espiritual, animando a los creyentes a buscar una conexión más profunda con lo divino. La historia de Enoc es un recordatorio poderoso del potencial transformador de la fe y de la esperanza de una vida eterna. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias rutas espirituales y sobre cómo vivimos nuestra relación con lo divino. A través del ejemplo de Enoc, nos inspira a caminar fielmente junto a Dios, abrazando la promesa de una elevación espiritual y la posibilidad de una vida que va más allá de los límites de la mortalidad. La Iglesia etíope ha jugado un papel crucial en la conservación de textos antiguos que se perdieron en Occidente, especialmente el libro de Enoc, que es un testimonio de la rica herencia teológica y cultural del cristianismo etíope. Este esfuerzo de preservación no se trata solo de conservar documentos históricos, refleja un compromiso profundo con las tradiciones y enseñanzas que han formado la fe de los cristianos etíopes por siglos. La Iglesia Ortodoxa Etíope Tewahedo, una de las comunidades cristianas más antiguas del mundo, ha preservado una gran cantidad de literatura religiosa, incluyendo textos que ofrecen información valiosa sobre el cristianismo temprano y sus diversas formas de expresión. Uno de los aspectos más significativos de los esfuerzos de preservación de la Iglesia etíope es su enfoque único hacia los textos antiguos. Aunque muchos escritos cristianos antiguos se perdieron o fueron excluidos del canon en Occidente, la Iglesia etíope mantuvo una visión más amplia de las Escrituras, incorporando varias obras apócrifas y deuterocanónicas en su liturgia y enseñanzas. Esta inclusión permitió que sobrevivieran textos que otras tradiciones cristianas consideraron no canónicos, como el libro de Enoc. El compromiso de la Iglesia de conservar estos escritos refleja una perspectiva teológica que valora la riqueza del pensamiento cristiano temprano y las diversas interpretaciones de la fe que existían en los primeros siglos del cristianismo. La importancia de las tradiciones de la Iglesia etíope va mucho más allá de la preservación de textos. También proporciona una visión única para entender el cristianismo primitivo. Las prácticas, la liturgia y las perspectivas teológicas de la Iglesia fueron moldeadas por una mezcla de influencias, incluyendo tradiciones judías, cristianas y africanas indígenas. Esta fusión cultural resultó en una forma única de cristianismo que enfatiza la importancia de la comunidad, la espiritualidad y la continuidad de la fe a lo largo de las generaciones. Al estudiar las tradiciones de la Iglesia etíope, los académicos obtienen valiosos insights sobre el desarrollo temprano del pensamiento cristiano y las formas en que distintas comunidades interpretaron y vivieron su fe. Entre los textos únicos preservados por la Iglesia etíope, el libro de Enoc destaca como una obra especialmente significativa. Este antiguo texto, atribuido a Enoc, el bisabuelo de Noé, contiene una gran cantidad de literatura apocalíptica, incluyendo descripciones vividas del reino celestial, la naturaleza del pecado y el destino de los malvados. El libro de Enoc ofrece una perspectiva única sobre temas como el juicio divino, el papel de los ángeles y el concepto del Mesías, convirtiéndose en una fuente esencial para entender el escenario teológico del judaísmo y el cristianismo tempranos. La preservación del libro de Enoc por la Iglesia etíope nos muestra el compromiso que tienen de conservar una diversidad de perspectivas teológicas que,
al final, enriquecen nuestra comprensión de la fe. El papel de la Iglesia etíope en proteger este texto es súper interesante, especialmente porque la historia del libro de Enoc es bastante compleja. Hace mucho tiempo, este libro era ampliamente leído y tenía mucha influencia entre las primeras comunidades judías y cristianas, pero poco a poco dejó de usarse en el occidente. ¿Por qué? Porque fue excluido de la Biblia que conocemos. Sin embargo, en Etiopía, este libro siguió siendo parte importante de su tradición religiosa, y hasta hoy se usa en sermones y prácticas litúrgicas. Esta continuidad refleja lo dedicado que está este grupo en mantener su herencia espiritual y cómo el libro de Enoc ha sido fundamental para la fe de los cristianos etíopes. Esta preservación también tiene un gran valor para los estudios actuales. El texto abre una ventana hacia las creencias y prácticas de las primeras comunidades judías y a los debates teológicos de los primeros años del cristianismo. Así que, al revisar el libro de Enoc junto con otros escritos antiguos, los estudiosos pueden tener una visión más completa de ese panorama teológico diverso que existía en los primeros siglos. Gracias a que la Iglesia etíope ha mantenido este texto, se pueden explorar mejor las conexiones entre el judaísmo y el cristianismo, y cómo los primeros creyentes abordaban temas como la moralidad, la justicia divina y la naturaleza de lo divino. Además del libro de Enoc, la Iglesia etíope ha conservado otros textos antiguos, como la Ascensión de Isaías, el libro de los Jubileos y varios escritos de los primeros padres de la Iglesia. Cada uno de estos textos ofrece una perspectiva única sobre las creencias y prácticas de los primeros cristianos, y nos muestra cómo entendían su relación con Dios y entre ellos. La preservación de estas obras por parte de la Iglesia etíope es un recordatorio de la diversidad del pensamiento cristiano en esos tiempos y de la importancia de valorar las contribuciones de diferentes culturas en la construcción de la fe. En resumen, el papel de la Iglesia etíope en preservar el libro de Enoc y otros textos antiguos refleja su compromiso con mantener un rico patrimonio teológico que ha moldeado la fe de los cristianos etíopes por siglos. Al proteger estos escritos, la Iglesia ha brindado recursos valiosísimos para entender el cristianismo primitivo y sus diversas expresiones. Las tradiciones únicas de la Iglesia etíope nos permiten explorar las complejidades de la fe, la espiritualidad y la comunidad, resaltando lo esencial de preservar voces y perspectivas culturales distintas dentro de la gran narrativa cristiana. Y mientras los estudiosos siguen analizando los textos conservados por esta Iglesia, descubren un mundo de conocimiento que sigue enriqueciendo nuestra comprensión de la Iglesia primitiva y del legado de fe que continúa inspirando a los creyentes de hoy. Las historias sobre los Nefilim, especialmente las que encontramos en el libro de Enoc y otros textos antiguos, han fascinado a estudiosos, teólogos y a la gente común durante siglos. El término Nefilim se traduce muchas veces como gigantes en varias versiones de la Biblia, pero su identidad y significado van mucho más allá de solo una estatura impresionante. Según el libro de Enoc, los Nefilim son descendientes de los vigilantes, un grupo de ángeles caídos que bajaron a la tierra y tomaron esposas humanas. Esta unión dio lugar a una raza de seres caracterizados por su tamaño enorme y fuerza brutal, además de su inclinación hacia la violencia y la maldad. Las historias sobre los Nefilim funcionan como una advertencia de lo que pasa cuando se traspasan los límites divinos y de cómo la corrupción moral puede brotar de esas transgresiones. Tu opinión es súper importante para nosotros. Déjanos un comentario aquí abajo contándonos qué piensas del vídeo o si tienes alguna pregunta sobre este tema. En el libro de Enoc, los vigilantes son mostrados como ángeles encargados de cuidar a la humanidad, pero que terminan cayendo en la tentación. Al decidir tomar esposas humanas y tener hijos con ellas, nacieron los Nefilim, descritos como hombres poderosos y hombres de renombre. Esta representación subraya la dualidad de los Nefilim, tanto como gigantes como descendencia de ángeles caídos. La existencia de los Nefilim suele asociarse con el caos y la corrupción, ya que sus acciones contribuyen al declive moral de la humanidad, lo que finalmente lleva a la decisión divina de purificar la tierra a través del diluvio. Esta narrativa es un recordatorio poderoso de las consecuencias de desviarse de los mandamientos divinos y de los peligros de la ambición y el deseo descontrolados. La imagen de los Nefilim como gigantes y ángeles caídos tiene un impacto significativo en varias tradiciones y en las interpretaciones de las historias bíblicas. En muchas culturas antiguas, los gigantes eran vistos como seres formidables, representando tanto la fuerza como el terror. Los Nefilim, con su tamaño y poder extraordinarios, encajan en ese arquetipo, simbolizando el potencial tanto de grandeza como de destrucción. Esa dualidad se refleja en la narrativa bíblica, donde los Nefilim son retratados como seres al mismo tiempo inspiradores y temibles, provocando miedo entre aquellos que los encontraban. Su presencia en el relato bíblico aumenta las apuestas de la historia, mostrando la lucha entre el bien y el mal y las consecuencias de la decadencia moral.
Las implicaciones culturales de las historias de los Nefilim se extienden hasta las interpretaciones modernas del bien y el mal, influyendo en cómo el público actual entiende la naturaleza del pecado, la tentación y el juicio divino. La historia de los Nefilim plantea preguntas profundas sobre la naturaleza humana y el potencial de grandeza y corrupción. En un mundo donde la moralidad muchas veces se vuelve ambigua, los Nefilim nos recuerdan claramente las consecuencias de desviarse de los principios éticos y los peligros de dejar que los deseos incontrolables dicten nuestras acciones. Su historia nos invita a reflexionar sobre las complejidades de la naturaleza humana y la lucha continua entre la luz y las sombras. Además, el hecho de que los Nefilim sean retratados como ángeles caídos le suma otra capa de complejidad a eso de entender lo que es bueno y lo que es malo. Lo puedes ver como en un libro de historia. En muchas tradiciones religiosas, los ángeles son vistos como mensajeros de Dios, representando la pureza y la rectitud. Pero la caída de los vigilantes y su papel en la creación de los Nefilim desafía esa idea, mostrando que incluso seres de origen divino pueden caer en la tentación y el fracaso moral. Esta historia es como una advertencia de lo frágil que puede ser la virtud y de cómo todos, sin importar de dónde venimos, podemos ser tentados. Refuerza la idea de que la lucha entre el bien y el mal no se limita solo a los humanos, sino que también se extiende al reino espiritual. El impacto de las historias sobre los Nefilim en cómo vemos el bien y el mal hoy en día también se nota en la cultura popular, donde temas como los gigantes, los ángeles caídos y la ambigüedad moral están siempre presentes. Desde la literatura hasta el cine, el arquetipo del gigante suele reflejar la tensión entre el poder y la responsabilidad, y funciona como una metáfora sobre las consecuencias de la arrogancia y los dilemas morales de quienes están en el poder. El legado de los Nefilim sigue teniendo eco, llevando al público a reflexionar sobre moralidad, justicia y la naturaleza del mal en un mundo donde, a menudo, las líneas entre lo que es correcto y lo que no se difuminan. La fascinación por los Nefilim ha dado lugar a diferentes interpretaciones y adaptaciones en el pensamiento religioso actual. Algunos teólogos y estudiosos modernos exploran las implicaciones de la narrativa de los Nefilim en relación a temas contemporáneos, como la ingeniería genética, la naturaleza del mal y los dilemas éticos que traen los avances en ciencia y tecnología. Los Nefilim simbolizan las posibles consecuencias de la búsqueda de la humanidad por poder y conocimiento, provocando discusiones sobre las responsabilidades morales que vienen con esas búsquedas. Las historias de los Nefilim, según se cuentan en el libro de Enoc y otros textos antiguos, nos ofrecen una rica mezcla de temas que todavía resuenan en las discusiones actuales sobre el bien y el mal. Podrías ver a los Nefilim como una especie de ave rara, un símbolo de la humanidad misma. Siendo hijos de ángeles caídos y mujeres humanas, los Nefilim representan tanto el potencial de grandeza como el peligro de la decadencia moral. Su representación como gigantes y su conexión con los vigilantes desafían las nociones tradicionales de lo bueno y lo malo, invitándonos a reflexionar sobre las complejidades de la naturaleza humana y la lucha constante entre la luz y la oscuridad. A medida que la gente de hoy se adentra en estas historias, se nos invita a considerar lo que significa el legado de los Nefilim en los dilemas éticos actuales y en la naturaleza misma de la humanidad. La fascinación por los Nefilim nos recuerda la relevancia temporal de estas historias antiguas y su capacidad de hacernos pensar y reflexionar sobre los retos morales que han enfrentado las personas y las sociedades a lo largo del tiempo. Las profecías mesiánicas en el libro de Enoc resuenan con temas que también vemos en el Nuevo Testamento, especialmente en las enseñanzas de Jesús y en los escritos de los primeros cristianos. Esa anticipación de un Salvador que vendrá para establecer la justicia divina y restaurar el orden refleja una esperanza compartida que trasciende el tiempo y las fronteras culturales. Hoy en día, las profecías del libro de Enoc han despertado un interés renovado, especialmente en el contexto de las creencias sobre el fin del mundo. Mucha gente hoy en día se pregunta sobre los tiempos finales, el juicio divino y la naturaleza del mal en el mundo. Las imágenes vívidas y las visiones proféticas de Enoc nos ofrecen una perspectiva para entender estas cuestiones complicadas. La idea de que al final el bien triunfará sobre el mal da esperanza a quienes enfrentan desafíos morales y las injusticias sociales, reforzando la creencia de que, tarde o temprano, la justicia divina prevalecerá. Las enseñanzas del libro de Enoc sobre el bien y el mal y sus visiones proféticas también son relevantes en los debates éticos de hoy. En un mundo donde todo parece moralmente ambiguo y los dilemas éticos son cada vez más comunes, este texto nos recuerda la importancia de discernir y de mantenernos en el camino correcto, incluso cuando la tentación acecha. Las historias de los vigilantes y los Nefilim muestran las consecuencias de fallar moralmente, invitándonos a reflexionar sobre el impacto de nuestras decisiones, tanto en lo personal como en lo social. Este llamado a vivir éticamente resuena con mucha gente que hoy busca guía para navegar las complejidades de la vida moderna. La noción de conocimiento oculto no es nada nuevo. Muchas tradiciones religiosas han reconocido la existencia de enseñanzas y sabidurías esotéricas,
que no están al alcance de todos. El propio libro de Enoc es un claro ejemplo de esto. En algún momento fue muy leído e influyente entre los primeros círculos judíos y cristianos, pero finalmente quedó fuera de la Biblia oficial, dejando muchas de sus ideas en el olvido. Esta exclusión nos hace preguntarnos cuántas enseñanzas valiosas podrían haberse perdido o quedado en las sombras con el tiempo. Al explorar estos textos, descubrimos significados que enriquecen nuestra comprensión de la fe y de las complejidades de la experiencia humana. Invitar a la audiencia a reflexionar sobre estas verdades ocultas nos motiva a profundizar en las narrativas que dan forma a nuestras creencias. Esto nos hace pensar que las doctrinas religiosas que conocemos podrían no abarcar toda la revelación divina. A lo largo de la historia, las autoridades religiosas han intentado controlar las interpretaciones de los textos sagrados, suprimiendo puntos de vista alternativos y dejando fuera ciertos escritos. Esta dinámica destaca la importancia de cuestionar las narrativas establecidas en la historia religiosa. Al examinar de manera crítica las bases de nuestras creencias, podemos tener una comprensión más profunda de la espiritualidad que va más allá del dogma y abre puertas a nuevas ideas. Gracias por acompañarnos en este vídeo sobre el libro de Enoc y la importancia de los textos antiguos. Nos encantaría saber qué piensas, así que deja tus ideas y comentarios aquí abajo. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal y compartir este vídeo con amigos a quienes pueda interesar este mensaje. Nos vemos en los próximos vídeos, donde seguiremos explorando temas que iluminan y enriquecen nuestras vidas. Hasta la próxima.